que también son cuantitativas, son las variables discretas. Estas, dice, están asociadas a conteos, razón por la cual solo permiten ser registradas con números enteros. Números enteros quiere decir que no hay fracciones, ¿verdad? Que no hay punto decimal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una variable de conteo en un cultivo pudiera ser, por ejemplo, la fluctuación poblacional de alguna plaga, ¿no? Van ustedes, establecen su cultivo y posteriormente deciden monitorear la fluctuación de algún insecto de interés, ¿no? O de alguna plaga del cultivo de interés. Entonces ahí van llevando un registro de los conteos, cuántos individuos de la plaga observaron. Entonces esa sería una variable, un ejemplo de una variable discreta. Bien. Las variables cuantitativas, que ya decíamos, se pueden agrupar en continuas o discretas, tienen una escala métrica. ¿Se acuerdan? Ya comentábamos esa escala. Esta escala permite realizar cualquier tipo de operación matemática. ¿Se acuerdan de las operaciones? Suma, resta, división, multiplicación. Ok. Entonces dice que las variables cualitativas tienen una escala métrica y con esta escala se puede realizar cualquier operación matemática. Dentro de la escala métrica, a su vez, se consideran dos escalas, la que es por intervalo y la que es de razón. Veamos a continuación de qué trata. Variables de intervalo. Dice, las variables de intervalo son categorías formadas por características numéricas con un orden jerárquico. Tienen todas las propiedades de las variables nominales y ordinales. ¿De acuerdo? Aquí en nominales eran categorías, acá en las ordinales eran categorías que guardaban un orden. Con algo adicional, los números sí miden la distancia entre las categorías, cosa que no pasaba acá en estos dos tipos de variables. Tercer punto. Las variables de intervalo dan una idea de cuánto o de qué tamaño es lo que se está midiendo. Por ejemplo, qué tan cálido o frío está un objeto, qué tan cerca o lejos está dicho objeto, qué tan triste o alegre se siente una persona. Entonces, en ese sentido, se tiene una idea de lo que se está midiendo. Aquí, en las variables de intervalo, el 0 no representa ausencia de la característica medida. Más bien representa un punto conveniente del cual se marcan intervalos de igual magnitud para construir la escala. Por ejemplo, la temperatura, ¿no? 0 grados centígrados o Fahrenheit. No significa que el 0 no se siente nada, ¿no? Si hay cierto nivel de intensidad de lo frío, ¿no? Pero el 0 viene a ser un punto de referencia tal como dice aquí. Ahora las variables que estarían en la escala de razón son aquellas que admiten cualquier tipo de operación matemática. Además de todas las propiedades de las escalas precedentes, aquí las variables de razón sí tienen un cero absoluto, que significa ausencia total de la característica medida, ¿no? Por ejemplo, no sé, si estamos midiendo la cantidad de agua en un vaso y digo 0, ahí significa que no tengo nada de agua, ¿verdad? Por eso dice que el 0 sí significa ausencia total de la característica medida. Y en ese ejemplo del vaso con agua, pues yo quisiera saber, no sé cuántos mililitros tiene dicho vaso. Si digo 0 es porque no tiene nada, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero puede haber una infinidad. O precipitación otra vez, pluvial, puedes pensar cuánto llovió hoy, ¿no? Y si yo te digo 0, pues porque significa que hoy no llovió.
Bien, tercer punto de las variables de razón. Se puede aplicar sobre esta variable todo tipo de tratamiento estadístico. O sea que es bueno tener variables con escala de razón. Pero todo esto, recuerden, siempre tiene que estar relacionado fuertemente con lo que yo busco probar en mi trabajo de investigación, porque no voy a estar colectando variables o generando variables que no voy a necesitar en mi trabajo, ¿no? Se imaginan si quiero probar alguna hipótesis y ni siquiera de mi trabajo y ni siquiera colecté la información apropiada para probarla, ¿qué voy a hacer, no? Entonces ahí estaría mal planteada la hipótesis. Entonces no es colectar por colectar variables. Y tampoco nos debemos de olvidar de colectar las variables necesarias para realizar el trabajo de investigación. Ok. Bueno, ya casi terminamos. Algunas observaciones. Ahora viene esa sección. Dice, para el análisis estadístico, las variables cualitativas se toman en cuenta. El objetivo del experimento que les comentaba y la escala de la variable cualitativa. Bien, vámonos al siguiente. Las variables, las categorías de una variable cualitativa deben de ser definidas claramente. Además, deben de ser mutuamente excluyentes, como ya comentábamos. Es decir, cada unidad de observación debe de ser clasificada en una y sola una de las categorías. ¿Ok? Para todos los dice, para todos los individuos debe de existir una categoría. Esto para asegurar que todos los individuos observados sean clasificados, ¿no? Entonces no puede ser que obtengamos datos que no caben en una categoría, ¿no? Estaríamos perdiendo información. Y quiere decir entonces que nuestra variable no quedó, nuestra variable categórica no quedó o no estaba claramente definida. Y si eso sucede, estaríamos perdiendo información colectada. Por eso, cuando se trabajen con variables categóricas, es necesario identificar cuáles serían todas sus categorías de tal suerte que no queden individuos o resultados o datos sin clasificar. Dice más observaciones. Generalmente se emplea la estadística como herramienta de apoyo para generar nuevo conocimiento a partir de un conjunto de datos. Y esto es así, ¿verdad? La estadística pasa a ser muchas veces una herramienta, ¿no? Para otras áreas de investigación. Bien, el investigador se verá en la necesidad de realizar análisis estadísticos que involucren variables, ya sean cualitativas o cuantitativas o ambas. En un trabajo de investigación puede haber de los dos tipos de variables. Dependiendo del objetivo y del tipo de datos colectados, el investigador puede realizar un análisis estadístico. Y probar, para probar su hipótesis de investigación. ¿Ok? Entonces, lo que ya les comentaba antes aquí, ¿no? El objetivo y el tipo de variables o datos colectados marcan el análisis estadístico a realizar o determinan, ¿no? Por así decirlo. Y a su vez, una vez elegido el análisis estadístico, te va a pedir determinada información que se debe de cubrir por los datos colectados en las condiciones que exija el análisis estadístico. Entonces se puede ver de ida, ¿no?
yo estoy realizando un trabajo de investigación. Debo de considerar, de manera general, ¿no? Esta presentación es muy general. Debo de considerar mi objetivo y mi tipo de datos colectados para de ello saber qué análisis estadístico voy a realizar, ¿no? De hecho, se debe de hacer a la par. Una vez identificado objetivo y tipos de datos, al menos de manera conceptual, sí necesito preguntarme por la siguiente etapa, cuál es el análisis que voy a realizar para para este trabajo de información. Porque no vaya a ser que cuando yo aplique el análisis estadístico o realice el análisis estadístico, existan condiciones del trabajo de investigación que no se están cumpliendo y que el análisis estadístico necesita para poder validar las conclusiones o las inferencias obtenidas o que se vayan a obtener. El último punto dice, el análisis estadístico está determinado entonces por el objetivo de la investigación y el tipo de variables aleatorias. Parafrasea la idea antes comentada. Bueno, pues hasta aquí sería la presentación. Aquí les dejo algunas referencias. Muchas gracias por su presentación y nos vemos en la siguiente.